Mi nombre es Iván Eduardo Sánchez Díaz, soy nutriólogo con especialidad en la parte de nutrición deportiva. Ya tengo mucha experiencia en clubes deportivos. Para mí la nutrición se clasifica en tres: nutrición clínica, nutrición deportiva, todos los deportes, y la nutrición estética. Lo que ahorita el 90% de la población hace equivocadamente. Quieren un buen cuerpo y no saben que se están sometiendo a una nutrición estética, no una nutrición deportiva. La nutrición deportiva busca el alto rendimiento. En una nutrición estética no, es todo estricto, es todo meticuloso, porque buscas tener una apariencia que es difícil que la población la tenga. ¿Cuál es ese porcentaje? El 5% de la población. El 70% es la dieta, el 20% es el ejercicio y el otro 10% es la suplementación. Un atleta es una máquina, Sí. no es un ser humano. Yo estoy en contra del azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es tremendamente adictiva. Se hizo un estudio en Harvard hace 9 años donde ponían cocaína y ponían azúcar de mesa y ponían a los ratones a ver su interacción con ambas. Eran más adictos al azúcar que a la cocaína. Todos hoy en día padecemos una enfermedad que está muy de moda, que es la ansiedad. Iván, pues muchas gracias. No, hombre, al contrario, un gusto. Mira, también platicando previo al podcast, yo ya tenía muchas cosas en mente para platicar contigo Okay. y me gustó mucho la plática que tuvimos hace unos minutos y me doy cuenta que literalmente este podcast se va a tratar de ayudar. Claro. Sobre todo se va a tratar de ayudar, a las personas en general, pero para ser sincero, mi mayor audiencia son atletas. Entonces creo que podemos directamente ayudar a muchos atletas, atletas profesionales, atletas que quieren ser profesionales y personas que tal vez no sean profesionales, pero se van a ver muy beneficiadas con esta plática. Entonces creo que le podemos dar por ahí. Claro, totalmente. Justamente creo que lo importante es que se den cuenta tanto personas de uso recreacional como personas profesionales, hablando del deporte general, pues sepan lo que es en este caso llevar un cambio profesionalmente hablando, de estilo de vida, lo que conlleva, las nuevas tendencias, lo que existe, lo que no existe, la pseudociencia, como se dice, ¿no? Sí, Entonces creo que es importante que todos tengan como bien claro qué es lo más importante hoy en día, porque sí. todo va desde una perspectiva de lo que cambia, cambia literal en un día, al siguiente día se dice otra cosa, entonces es importante que la gente sepa la actualidad. Sí, es muy interesante. Lo comentaba con muchas personas. Hay una frase que se me quedó grabada que es: exceso es escasez y también exceso de información es escasez de información. Ajá. Y hoy en día como que tenemos tanta información que al mismo tiempo muchas personas se encuentran un poco perdidas. Ujú. Puntualmente, lo comentamos también, un atleta depende directamente de su cuerpo. Por más bueno que seas, si tu cuerpo no está de tu lado el día del partido, valió madre, ¿no? Claro. Por más bueno que seas, si no tienes buen proceso de recuperación, valió madre. Por más bueno que seas, si no sabes cuidar a tu máquina, como tú dices, a tu vehículo, no vas a trascender en el deporte y en la vida también, ¿no? Pero creo que lo bonito del deporte es que es muy tangible y Ujú. por eso es bonito y fácil a la vez trabajar con atletas porque literalmente ellos monetizan el estar bien físicamente. Claro. Entonces se me hace muy interesante eso. Antes de platicar temas muy puntuales que vamos a hablar para mejorar tu carrera desde la parte física, Ujú. yo te conozco, pero ¿crees que para las personas que sea la primera vez que te ven puedas dar un poco el contexto de quién es Iván? Sí, claro, bueno, mi nombre es Iván Eduardo Sánchez Díaz, soy Ujú, nutriólogo con especialidad en la parte de nutrición deportiva. ujú, Actualmente, como tal, pues ya tengo mucha experiencia en clubes deportivos, hablando de fútbol, en temas de transformación, de composición corporal. Eh, Hablando de una situación científica, me he metido con estudios a nivel de algunos suplementos que generen lo que es la parte de regeneración celular, sobre todo. Y bueno, pues como tal, tengo una carrera amplia. ujú. Estudié en la Universidad Europea de Madrid como tal. De ahí tengo varios también cursos. Y sobre todo, pues he andado por el mundo haciendo muchos estudios y dedicándome al tema del alto rendimiento, Sí, sobre todo, como lo vuelvo a repetir, en la composición corporal, ya sea por un ámbito físico, fitness, sí. atlético, por un tema de alto rendimiento general en deportes. He colaborado con varios atletas profesionales. Y bueno, ¿qué se puede decir del tema de fútbol? Pues he estado en varios equipos. Por ahí colaboré con Monarcas Morelia en su momento.
estuve también con Atlético Morelia, con los Toros de Celaya y Ujú, bueno, también ahí con Atlas como tal. ujú. Entonces la idea era, Tú como nutriólogo estuviste en los equipos. sí, exactamente, y la idea mía era siempre dar ese paso de calidad, sobre todo pues para que las personas tuvieran una claridad Ujú, hacia lo que es la búsqueda de ese cambio corporal, de sí, mejorar su rendimiento. Entonces pues tuve esa experiencia desde hace muchos años y bueno, yo desde un inicio en mi carrera como nutriólogo decidí formarme más en temas de nutrición deportiva, por lo cual en esos momentos yo estaba preparándome para competir, me dedicaba mucho al tema del físico fitness. ¿y fuiste Mister México? Sí, competí en la categoría Men's Physique, Sí. me tocó ganar categoría, me tocó ganar varios eventos estatales y de ahí aprendí una situación que, pues evidentemente todo lo que conlleva con disciplina, pues te va a dar un fruto, ¿no? Que es en este caso el logro. Ujú, Entonces creo que hoy en México lo que se carece mucho es de la parte de la disciplina, sí, hablando del deporte general. Y justo hoy en día te puedes encontrar que mucha gente busca el cambio físico, el cambio corporal, pero creo que no están viendo la parte de la disciplina para poder lograr ese cambio tan abrupto, porque es un estilo de vida. sí, Entonces, si no lo adaptas desde un estilo de vida, no puedes ver un cambio. sí. Entonces, tienes que dar ese cambio. Justamente eso me motivó mucho para seguir estudiando temas de alto rendimiento, como tal, deportivo, etcétera, etcétera. Porque hay que recordar una cosa, el nutriólogo que sabe literalmente lo que hace, tiene que saber de la parte endocrina. Ujú, Si no sabe de la parte endocrina, es muy difícil, porque hay que recordar que nosotros nos manejamos por temas hormonales. ujú, Entonces, el paciente o la persona como atleta, etcétera, etcétera, pues busca un cambio, pero ese cambio también parte desde las hormonas. Entonces, nosotros tenemos que ser como muy meticulosos al momento de que damos esas especificaciones al atleta o a la persona en un punto de cambio que sepa qué es eso. sí. Entonces, eso fue lo que me motivó a mí mucho durante años. Entonces, ya tengo 12 años de experiencia dedicándome al tema de la nutrición deportiva y bueno, como nutriólogo y ahorita aquí estamos en la misma y hasta Sí, que eso se me hace eventualmente, bien interesante porque personas que desconocen el tema pueden pensar que el nutriólogo es el que te deja la dieta, claro. pero ya una persona como tú, con el currículum que tienes, Ujú. que te metas en esa parte en doctrina de ver niveles de testosterona, qué suplementos, pero con base en tu cuerpo, con estudios sólidos, qué te conviene tomar, qué no te conviene tomar, cómo estás, hablando en temas físicos, se me hace algo muy loco. Sí. ¿Y nos puedes platicar un poco de eso? O sea, tú como nutriólogo, Ujú. ¿qué es ese más que ves Claro. que tal vez una persona normal, un atleta normal desconoce? Sí, yo creo que partimos de una clave, ¿no? O sea, nosotros nos tenemos que dar cuenta que la gran mayoría de los pacientes o el mismo atleta de alto rendimiento, su cultura como tal es muy jodida. Ujú, Entonces, tú le tienes que hacer ver al atleta, hablando de esa parte, de que tiene que mejorar sus hábitos. Los hábitos se mejoran desde la parte profesional. Lo comentaba fuera de esto, que el mismo futbolista no se da cuenta de su alcance porque creo que vive en un punto donde al final del día no se da cuenta que va a durar poquito su carrera. ujú, Entonces, tú puedes ser muy bueno habilidosamente, puedes ser un crack, pero ahorita lo que importa es la parte profesional. ¿Qué es la parte profesional? Lo decía Benzema, un ejemplo, que tú puedes ser profesional dentro de la cancha, pero si no eres profesional fuera de la cancha, no, o sea, no llegas a ser tan completo, ujú, competitivamente hablando. En mi caso específicamente, un futbolista tiene que estar abajo de 45 de pliegues. ujú. Entonces, si nosotros hablamos de que estés en 45 abajo de pliegues, significa que tienes que ser muy meticuloso y muy estricto con tu alimentación. El tema es que en México estamos muy rezagados aún porque no se ha involucrado lo que ya en países de primer mundo, Inglaterra, España, Italia, ya hay en esos cambios. Por eso lo hablo abiertamente. El futbolista, cuando parte a Europa, el mexicano, sufre ese tipo de condiciones, porque allá es una obligación ser profesional en esa parte. ¿Qué pasa con los equipos que muchos no se han puesto a pensar eso? Con los equipos de Estados Unidos, Ujú, con la Leagues Cup, cuando hay torneos, con la misma selección de Estados Unidos. Hacen máquinas, ujú, pero su prototipo de jugador o su prototipo de atletas, hablando del deporte general que hay en Estados Unidos, es bajo la disciplina. Entonces, ¿qué pasa con la disciplina?
Que justamente yo, como participé en eventos de físico fitness, pues te das cuenta que es todo por la parte de la comida. Ujú. Como bien lo dices, yo puedo darte solamente una dieta, pero la dieta involucrada ¿a qué? A que tú cambies físicamente o a que tú tengas un mejor hábito. Entonces de ahí parte mucho que el atleta tiene que entender que es por su propia voluntad. Ujú. Tienes que tener fuerza de voluntad, tienes que tener disciplina y hay una palabra que a muchos se les olvida, a mismos nutriólogos, colegas, etcétera, es que tienes que tener adherencia. La adherencia, si tú vas y le preguntas a Cristiano Ronaldo, él te va a decir que también tiene momentos de cansancio, que él no se quiere ir a un entrenamiento o lo que sea, pero Cristiano ya tiene arriba de 40 años y sigue siendo una máquina. ¿Qué pasa? Que tiene una parte profesional atrás de él que hace que su parte de longevidad, pues evidentemente sea mayor. Sí, Entonces, hoy en día el futbolista joven, me ha tocado por experiencia, no entiende eso. sí. Fíjate, eso se me hace bien Ujú, interesante. Perdón por interrumpirte, pero para que la gente entienda todo, que eso es clave. Cristiano Ronaldo trabaja precisamente a alargar su carrera al máximo con Gary Breca. Gary Breca es un biólogo que le ujú. dice con base científica su dieta, los hábitos que tiene que tener, qué hacer en la mañana, rutina del sueño, todo. Claro. Tú haces algo muy parecido con los atletas Sí, con los que estás. totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros nos involucramos en 3 fases, ¿no? Ujú, La primera fase la tenemos que entender de una adaptación, la segunda la tenemos que meter de un área de performance y la tercera en una parte de composición corporal. ujú, Si nosotros no entendemos esas 3 fases, hablando del atleta o no ujú, la sabe el atleta, no puede llegar a una gran escala como en este caso sus deportistas. ujú, Porque podemos poner a Cristiano Ronaldo, podemos poner a Djokovic, podemos ujú. poner al que tú quieras Sí, Tom y Brady. Tom Brady, un ejemplo, pero parte de la adherencia, pues, ¿no? O sea, tú puedes tener un monitor de sueño, tú puedes tener un anillo también para monitorear el sueño, tú puedes tener un reloj, puedes tener lo que tú quieras, pero la adherencia, es decir, el hábito que tú generas para que esta parte de soporte tecnológica ayude, tiene que ser con el hábito. Ujú, Ejemplo, a mí me tocó estar en un punto en Barcelona viendo todos los mecanismos que había con la parte de la nutrición en el Barcelona ujú, y era muy chistoso ver que todos los futbolistas, hablando en ese momento, pues los cracks que había, Iniesta, Xavi, Sergio Busquets, este portero, el que era el segundo de Barcelona, no del sé, Pinto, Ter Stegen, Claudio Bravo, Bravo. sí. Ajá, entonces, era muy meticuloso el cuidado. Entonces, a mí lo que me generaba la duda es, ¿por qué un futbolista que está en España, donde las temperaturas son algo considerables, su adherencia no va desde la perspectiva de que lo tienes que concentrar para que coma lo correcto? Ejemplo, en México se concentra un día antes del partido, se supone pues para cuidar sueño, el descanso obviamente, la alimentación y pues que el jugador esté concentrado para un partido, Ujú, ¿no? En España no pasa eso y en varias partes del mundo. Entonces el jugador llega el día del partido en su vehículo y cómo hizo todo ese proceso de adherencia a ese nivel competitivo, ujú, porque ellos compiten en Champions, en Copa del Rey, en la Liga y evidentemente tienen que tener una muy buena recuperación, una muy buena alimentación, una muy buena hidratación y sobre todo un buen performance. ujú, Entonces, ¿dónde está la clave? Esos son como los mitos o los tabús que existe hoy en día en el fútbol, por lo cual yo vuelvo otra vez a decir la palabra, es la adherencia, el hábito. El futbolista sabe que por medio del nutricionista, por medio del preparador físico, por medio del médico, etcétera, hay una sinergia. Y ujú, esa sinergia te hace que tú tengas un hábito, donde él sabe que tiene que seguir los pasos, porque allá te descuidas y te rebasa el otro. ujú, En México tenemos esa situación todavía que cuesta. ¿Por qué? Porque no se genera adherencia. Tú no puedes ver o no puedes poner a un futbolista que gane X cantidad de dinero en México y que siga pensando en ponerle Valentina a algo. Claro, es parte normal, todo tiene que ser un equilibrio. El tema es que tú tienes que ver que eres tú un vehículo y ese vehículo tiene que tener una larga durabilidad para que tenga ese propósito deportivo, que es el éxito. Entonces, no es porque sea Cristiano Ronaldo, no es porque sea Ibrahimovic, no es porque haya sido Benzema o porque X jugador, el que tú me digas, se retiró a una edad más larga, Buffon se retiró a una edad ujú, grande. Entonces, no podemos pensar que es que ellos son únicos. Son únicos en que son cracks, pero ujú. la parte profesional te da más allá de eso.
Entonces, yo creo que el mensaje que puede ser muy claro es todo lo que tú ejemplifiques como atleta de alto rendimiento va desde tu hábito, Sí, desde que te levantas hasta cómo vas a dormir. El tema es, o la pregunta sería, ¿por qué no pasa? ¿Por qué a México le cuesta trabajo, un ejemplo? ¿Por qué le cuesta a la selección mexicana trabajo? ¿Por qué le cuesta trabajo a un equipo de fútbol dar un brinco importante en eso? sí. Porque al final creo que no hay una adherencia. Entonces nosotros, como profesionales en la salud, tenemos esa responsabilidad de dar una adherencia, desde la nutrición hasta una parte de rehabilitación. Sí. El Entonces, hecho de ser coherente, tú eres nutriólogo, trabajas con atletas profesionales y tienes un físico impresionante. ¿Crees que sea importante esa coherencia en una persona de la salud como tú? claro, porque nosotros tenemos que experimentar, y qué bueno que tocaste eso. Eh, yo me he topado con muchos conocidos, colegas, etcétera, etcétera, que si tú no sentiste esa alma, esa situación, quizá no puedas entender al deportista. Solamente te dedicas a exigirlo, a exigir que por medio de tu plataforma, por medio de tu conocimiento, tú puedas lograr algo. Y claro que puede pasar. Un ejemplo, Mourinho no fue futbolista y es un técnico exitoso, la verdad. Ujú. Pero lo que rodea a Mourinho hace la diferencia también. Sí, Entonces, claro que tenemos que ser un ejemplo, porque nosotros ¿qué somos? Somos algo que te va a dar a ti un bienestar, un wellness, una salud. Entonces tiene que ir desde el propósito de también de una vivencia, porque aquí tengo que entender que aparte de que la nutrición a nivel global, a nivel persona convencional, a un atleta de alto rendimiento, tiene que tener disciplina, ambos. No significa que sea, es que el atleta es esto y la persona es esto, ¿no? Para mí la nutrición se clasifica en tres: nutrición clínica, nutrición deportiva, que ojo, nutrición deportiva es todos los deportes, todos, y la nutrición estética, ujú. que es lo que ahorita el 90% de la población hace equivocadamente. Quieren un buen cuerpo y no saben que se están sometiendo a una nutrición estética, no una nutrición deportiva. Ok. La nutrición deportiva busca el alto rendimiento. A mí no me importa que tú tengas toda pancita y llegues en 2 horas al maratón de Boston, pero llegaste en la posición que tú querías, con tu pancita. En una nutrición estética no, es todo estricto, Ujú, es todo meticuloso, porque buscas tener una apariencia que es difícil que la población la tenga. ¿Cuál es ese porcentaje? El 5% de la población. ujú. Estamos hablando que de 10 personas que te encuentras en la calle, no ves a una físicamente bien. Sí, Y no es un tema menor, pero sí es un tema que preocupa, porque entonces hoy en día, y lo sabes, lo has visto yo creo, ¿cuánta gente quiere ser fitness? ¿Y qué es el fitness? ¿Y cuánto de eso fitness también ya lo quieren meter en el fútbol? Porque también la gente se equivoca. Obviamente el jugador de fútbol, no sé si lo sepan, pero un jugador de fútbol aproximadamente anda entre las 1200, 1400 calorías gastadas. ujú. Estamos hablando de que tiene un déficit calórico muy alto, pero ellos ocupan rendimiento, ocupan rendir, ocupan glucógeno muscularmente hablando para que tengan esa captación de energía muy importante y pueda en este caso el futbolista rendir en un partido de fútbol. Si él mete un gol, no le van a pedir que se quite la camisa y si está físicamente bien, pues le van a valer el gol. Ujú. Él ocupa estar bien físicamente y por ende su físico se ve bien. Pero una persona del fitness convencional busca verse con tono muscular, con tamaño, con buena musculatura en los miembros y eso implica algo que la población no está diseñada para hacer, que es la disciplina y la adherencia. Ujú. Sí, Entonces, el alto rendimiento, la nutrición de alto rendimiento, la nutrición deportiva, te da un equilibrio, que es la diferencia entre la parte estética, que sí, significa que puedes tener un buen físico, pero vas a tener un equilibrio entre lo normal de la población y tu alto rendimiento, ¿no? O sea, sí, ejemplo, no sé si has visto que los jugadores de ahí parten mucho, que comen gomitas, un ejemplo, los futbolistas que sí. comen gomitas, Eso se me hizo, obviamente en el fútbol se da mucho que en el medio tiempo hay gomitas y todo eso. claro. Rodrigo de Paul Ujú. tiene esa cábala de antes de los partidos comer gomitas en el medio campo mientras visualiza y ve todo el escenario, come ciertas gomitas. Claro, y esto pasa mucho porque hay que entender que bueno, aquí caes a lo que yo te dije al inicio, ¿no? Ujú, Donde comentaba el tema de las hormonas. Un buen nutriólogo tiene que saber el tema hormonal, ujú, pero bastante. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos que ser expertos en la parte de todos los ejes. ¿Qué pasa con las gomitas? Pues tienen azúcar y el azúcar evidentemente va a ser un pico de insulina. Si no lo sabías, y yo sé que probablemente mucha gente no, pero ojo, la insulina es más anabólica que la testosterona. ¿Por qué? Porque en este caso la insulina va a tener la capacidad de agarrar a esas moléculas de glucosa y llevarlas a donde se ocupa. El tema es que el azúcar de ese momento que estás metiendo de las gomitas no es un azúcar tan importante para nosotros. Ojo, nosotros. Para el deportista de alto rendimiento, en el momento sí es importante, porque ocupa restablecer niveles de glucosa que ocasionados por el estrés, por el nervio o por situación de 5 o 6 horas previas al partido, pues en este caso está nervioso. No sé si tú Sí. como deportista en su momento te tocó de que no te explicabas por qué estabas sudando sin todavía entrar en calor en el entretiempo o antes del partido o lo que sea. Porque hay un eje hormonal que se activa y empiezas a liberar adrenalina, noradrenalina, que hace que tus catecolaminas salgan El eje hipotalámico, hipofisario, suprarrenal. entonces, claro, Ujú, y liberas una hormona que se llama cortisol y ujú, que es catabólica. ujú. Y es una hormona que te va a hacer que tengas huida y por ende te hace niveles de glucosa altos porque quieres huir por el nervio que tú sientes. Sí, Entonces, ¿cómo restablecemos eso? Por las gomitas. ok. Por eso yo sí digo, si a mí me ven que yo pongo gomitas, que no critiquen algo que sabemos todos en el fondo por qué se usan las gomitas en el alto rendimiento. Sí, Yo estoy en contra del azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es tremendamente adictiva. ¿Por qué es adictiva? Porque es una saciedad que tu mente, se hizo un estudio en Harvard hace 9 años donde ponían cocaína y ponían azúcar de mesa y ponían a los ratones a ver su interacción con ambas. Eran más adictos al azúcar que a la cocaína. A ese nivel estamos. Por eso es que yo trato de entender que el futbolista o el atleta de alto rendimiento, como le quieras decir, o también a las personas convencionales, se les retire el azúcar porque no tenemos la cultura de alejarnos de ella. sí. Por eso es a lo que iba desde el inicio. El tema de la adherencia y la cultura tiene que ser cambiada por nosotros. Por eso tenemos que ejemplificar nosotros esa situación. Sí. No nada más decir no, porque si entonces nos vamos a eso, ¿cómo lo hacemos con un paciente diabético? Sí. Y de ahí podemos irnos a algo que yo tengo experiencia con algunos atletas del fútbol como tal, de que rompen su ayuno. O tuve la experiencia de llevar futbolistas a alto nivel de competitividad, siendo titulares, etcétera, con planes de alimentación de ayuno intermitente. Entonces, también que por sus creencias hacían ayunos prolongados y tenemos que cortar el ayuno y dándoles, pues en este caso, un alimento en cierto momento del partido o de la actividad física como tal. Y todo esto tiene que ver para que surja una situación importante y que resulte importante en eso, tiene que pasar una adaptación, una adherencia, para que esa persona a nivel deportivo pueda tener ese equilibrio, ¿sabes? Ujú, Eso es como lo más importante a nivel de la nutrición deportiva, que es lograr el alto rendimiento, pero ujú. a su vez que toda esa adherencia se quede por un tiempo. Sí, Entonces, creo yo que toda la parte de ciencias aplicadas al deporte tiene que ser vinculada desde esa situación. Es más, lo digo tal cual. Lo que es el punto que siempre toda la gente pregunta, ¿cómo equilibramos los porcentajes para ver un resultado? Pues yo siempre les digo, el 70% es la dieta, ujú, el 20% es el ejercicio y el otro 10% es la suplementación. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Cómo lo hace la gente? Al revés. 70% ejercicio, 20% dieta ujú, y el otro 10% más o menos lo hace. Entonces, por eso no hay un cambio, porque no hay una adherencia. ujú. Y desafortunadamente la gente busca escuchar lo que ellos piensan. A veces, si nos damos una perspectiva de lo que queremos lograr, creo yo que lo importante es inculcar un buen hábito, una buena tendencia, cosas reales que existen, no Ujú. cosas que por ahí tú puedas pensar, le va a resultar, Sí, sino cosas hoy en día que ya existen, que están probadas y que te va a ir bien desde una perspectiva. No modelos de dieta, ujú. sino una realidad individual para ti. Está muy chido. Y tomando como referencia esa última frase de un modelo especial para ti,
podemos poner a la gente en contexto de dónde estamos, que estamos en Guadalajara, Jalisco, y esto, dónde estamos aquí para que la gente sepa. Pues bueno, qué bueno que lo comentas, porque también ahorita creo que justo de mi visión y de lo que tenemos hacia un futuro, porque esa es la situación importante, hay una palabra que nos dice muchas cosas, pero muy poca gente lo sabe, ¿no? Que es wellness. Entonces, cuando hablamos de esa parte del wellness, pues no es otra cosa que hablar del bienestar. Y cuando hablamos del bienestar, hablamos desde la calidad de tu sueño, la calidad de tu día, la calidad hormonal y sobre todo para que todo eso sea partícipe a una palabra, que es longevidad. Entonces, cuando nos hablamos de la longevidad y hablamos del wellness, hablamos de dos cosas que hoy en día, pues si nos vamos a una preocupación muy real, creo yo que estamos como en el comienzo de algo. ¿Por qué? Porque en países más desarrollados, en Europa, etcétera, mismo Estados Unidos, ya tienen esto más avanzado. ¿Por qué? Porque pues evidentemente estudios, etcétera, han ido como cambiando la idea de la persona. Pero ejemplo, la parte wellness con la parte de longevidad viene en México desde hace yo creo unos 15, 18 años. Y van a decir, entonces no es nuevo, pero viene de una palabra, que es el Botox. Entonces mucha gente va a decir, wow, ¿por qué la gente se empezó a aplicar Botox? ¿Por qué la gente empezó a aplicarse, ejemplo, plasma? ¿Por qué empezaron a ponerse ácido hialurónico? ¿Por qué? Porque creo yo que lo que se busca es que sea un proceso más longevo, procurando el wellness. Pero ojo, aquí estamos hablando de una parte que no es medible, porque ¿cuánto te dura eso? A la larga, ejemplo. Es como si yo te pregunto a ti, o la gente lo ve. Estamos parados en un crucero y yo te digo, ¿cuánto crees que haya de profundidad en el mar? Y quizá yo pueda opinar 200, 300, 4000 metros de profundidad. Tú vas a decir, no sé, yo creo que 2000. Lo estamos viendo superficialmente. ¿Quién realmente se mete adentro del fondo del mar a ver cuántos metros tiene realmente de profundidad? Ese es el tema, que estamos atacando una parte longeva desde la parte superficial, desde ahí, desde te doy algo de momento, regresas y otra vez te lo doy de momento. Eso es a lo que yo voy. La cultura y la creencia no van respecto a lo que buscamos. Sí, es poner una bonita fachada. Exacto. ¿Por qué? Porque también lo vemos así, ¿no? Entonces, justamente aquí en Guadalajara, nosotros contamos con la parte de una clínica integral, donde nosotros abarcamos, pues obviamente, a muchos atletas de alto rendimiento y a gente que busca ese wellness y ese bienestar. Como ejemplo, ¿han escuchado hablar de lo que es el NAT? El NAT, que es muchas palabritas por aquí, muchas por allá, es pero un poco lo que me decías de la mitocondria, ¿o no? sí, justo. ¿Qué es el NAT? El NAT es una coenzima, ¿sí? Que su principal función va a ser generar energía. ¿En dónde? En mitocondria. ¿Qué es la mitocondria? Es un organelo que se encarga de generar ATP. Entonces, cuando nosotros vamos envejeciendo y por nuestra calidad de vida y por nuestro estrés que tenemos en el día, ese NAD se va reduciendo, pero a niveles drásticos. Hay que recordar que el NAD está muy presente en todas las reacciones bioquímicas del cuerpo y sobre todo, pues en el ciclo de Krebs, sobre todo en reacciones que son importantes para esa respiración celular. Y es cuando hablamos de respiración celular, pues no es otra cosa que generar esa cadena, esa importancia de energía, donde, como siempre lo digo, el ATP es la moneda de intercambio que todo deportista y que toda persona necesita para tener un buen wellness y un buen bienestar. El tema es que como no lo conocen y no saben la interacción, pues evidentemente la gente busca saciar esa necesidad energética. Ejemplo, en el día se levantan, se bañan con agua fría, se toman su vasito con bicarbonato, limón, se salen a trabajar, pero andan cansados. ¿Por qué? Porque están demasiado oxidados. ¿Y por qué se oxidan? Por el medio ambiente, por el estrés y por todo lo que implica un mal hábito o no tener esos conocimientos y sobre todo pues por tener una ignorancia en ese punto, ¿no? Entonces nosotros acá en la clínica tenemos tratamientos que son, en este caso el NAT. ¿Qué hace el NAT? Pues bueno, aquí se aplica intravenosamente, pero se hace literalmente desde un abordaje nutricional, se te hace tu química sanguínea, se te valora médicamente, como lo reitero, tienes el tema del performance a nivel nutricional y tienes un seguimiento. Entonces tú llegas,
con una vitalidad y te vas con otra vitalidad. Ujú. ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros buscamos justo lo que comentaba, es la parte de longevidad. Sí. Y así me puedo ir también con la parte de la seroterapia. La seroterapia no es otra cosa que darle a tu cuerpo también esa vitalidad por medio de vitaminas, por medio de minerales y darte toda esa parte de performance inmediatamente, Ujú. intravenosamente, sin tener como un punto de cómprate este suplemento mágico, porque también no los vemos clasificados por la parte de que nos implica los certificados, sino es recomendarte por recomendarte y eso pues no funciona. Entonces, lo importante es que aquí en la clínica tenemos un área ya muy vasta en el tema del performance, tanto para el deportista de alto rendimiento como para la parte de Ujú. la persona Normal, convencional. sí. Aquí, desde una parte de maratón, desde un triatlón, desde alguien que le gusta el pádel, desde un golfista, desde el que tú me digas, lo abordamos. La chica que está físicamente bien, el chico que está físicamente bien, ocupa el doble. Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un prototipo que no es convencional en la parte de la sociedad. Entonces ocupa más cuidados. ¿Por qué ocupa más cuidados? Pues porque evidentemente es un boom. Hay un eh, físico-culturista muy famoso, todos lo van a conocer, Sebum. Ujú. Él usa lo que es sueroterapia, usa células madre. Entonces van a decir, ¿ah, cómo? Sí, usa células madres. Las células madre no es otra cosa que cuando nosotros tratamos de regenerar tejidos, todos los tejidos están las células madre. Pero las células madre también con el tiempo van siendo diferentes. Entonces nosotros contamos aquí con este tipo de tratamientos, pero ojo, no con el tratamiento superficial, sí con una parte más englobada, que se te entrega una carpeta donde tú vas a tener tus credenciales de cómo estás. Y eso es lo que busco que la gente entienda de cómo el wellness y la parte de bienestar pues van a causa de ser más longevos, ¿no? Entonces creo que la clave ahorita entre el deportista y la persona convencional tiene que ser el bienestar. Sí. Creo que es como el punto donde tanto yo como nutricionista, tanto el médico del deporte, el preparador físico o el médico que esté a cargo, es lo que busca, es el tema del bienestar. Sí. Entonces, Sí, hoy, tengo de una vez escuchar a Gary Breca, ajá, él dice que muchas veces la gente se malacostumbró tanto a no estar al 100% que toma ese no 100% como su normalidad. claro, Entonces ellos dicen que están bien, pero porque se olvidaron de lo que es realmente sentirse al 100. ujú, Que muchos atribuyen su cansancio a la vejez, pero dicen, no, es que ya se te olvidó, o sea que muchos realmente no tienen idea lo que es el cuerpo humano un 100%. Y dice que muchas veces la persona está a un mineral que le falta a su cuerpo de experimentar ese 100%. es que es muy interesante que todos hoy en día padecemos una enfermedad que está muy de moda como tal. Tiene sus años, pero está de moda y va a Ujú. seguir de moda, que es la ansiedad. ¿Y qué hacemos con un deportista que sufre de ansiedad? Ansiedad por comer y ansiedad clínica, que son dos cosas diferentes. Ujú. ¿Y qué hacemos con un paciente que sufre de ese tipo de ansiedades? La ansiedad hoy en día es, o bueno, mejor dicho, no es más que un tema de estrés oxidativo causado por malos hábitos, por una calidad de vida no importante y por fallos emocionales. Ujú. Entonces, si nosotros lo ponemos y lo clasificamos en eso, es como cuando tú vas con el nutriólogo, te acercas conmigo y tú traes temas emocionales, traes temas de estrés, pero tu punto es que te quieres poner bien. Ujú. Entonces, primero no estás viendo tu wellness, que Ujú. es tu bienestar, sino que estás viendo otra vez la superficie. Sí. Por eso no logras adherencia. Entonces, si nosotros buscamos una adherencia, tienes que entender primero que si tienes, ejemplo, ansiedad, si sufres a lo mejor en el caso de la mujer, un SOP, síndrome ovario poliquístico, o sufres algún tema de hipotiroidismo, hipertiroidismo, o sufres diabetes, Ujú. o sea, no es que ahí ya con ese tipo de padecimientos o alguna enfermedad metabólica ya no puedes hacer nada. Ujú. Claro que puedes hacer, pero ¿cuál es el punto? Encontrar esa adherencia que es como la parte fundamental hacia lo que el paciente busca o el deportista, porque muchos
futbolistas me ha tocado que de repente les encuentran los chocolates, les Ujú. encuentras por aquí una cosa, están comiendo comida chatarra. Y yo pregunto, ¿son profesionales? Sí. ¿Están comiendo por ansiedad o están comiendo por un tema de malos hábitos? Sí, fíjate, tengo un grupo de Telegram como de 800 personas y les dije que iba a hacer un podcast contigo Ok, y te mandan algunas preguntas. ok, Precisamente una de las preguntas es, ¿comer comida chatarra para un jugador de fútbol es malo? Entendiendo todo el ejercicio que hacen. totalmente. Ujú. La pregunta que me formulas en Ay, ese punto perdón. sería como más que mira, yo no lo pondría si es bueno o es malo, Sí, ¿sí? Yo sabes cómo lo pondría como un tema que no tendría que pasar en un atleta de alto rendimiento. sí. Ahí vendría, bueno, soy ser humano. ¿Qué de malo tiene que me coma unas papas, Ujú. no? El tema es que la adherencia que tú tienes hacia lo que tú buscas tiene que ser más profesional. ¿Por qué? Porque es tu dedicación. Sí. Esa es la clave. Si nosotros vamos y lo comparamos con una persona que se hace una cirugía estética, ¿qué está buscando la persona de la cirugía estética? Sí, fue un lindo cuerpo, una linda fachada, Apariencia. apariencia. ¿Tiene hábitos? Pues no necesariamente. No necesariamente. Entonces, si, ejemplo, él me pregunta, oye, ¿comer comida chatarra es bueno o es malo? Yo digo, es malo. Ujú, Pero si nos vamos a lo bueno y lo malo, pues es como siempre va a haber una diferencia aquí y va a haber una diferencia acá. ujú, El tema es hacia dónde quieres llevar la comida chatarra. ¿Quieres escuchar que yo como profesionista te digo, sí? ujú, Ah, es que me dijo que sí, el nutriólogo que ha trabajado con estos equipos y que ha estado aquí, que ha estado acá. No, no va por ahí. sí. Yo creo que tienes que tener presente que la comida chatarra no es buena. Sobre todo, ¿por qué? Porque tiene muchos aditivos, tiene mucho tema calórico, es adictiva porque trae muchas cantidades de azúcar, muchas cantidades de carbohidratos, de sal. Sí. Y pasa mucho esto con el refresco negro que a todos de repente les gusta. En su momento, cuando estaba el refresco que era cero, Ujú, lo cambiaron a lo que es en este caso pues la Coca-Cola que nosotros ujú, conocemos ahorita sin azúcar. ¿Por qué lo cambiaron? Pues por temas de diabetes. Entonces ellos quieren vender un producto que dice sin azúcar. Tú lo compras y ellos se aferran a una idea diciendo, yo te estoy diciendo que es sin azúcar. ujú. Entonces tú lo compras confiado diciendo, wow, no me va a dañar porque el azúcar es la mala. Sí. Pero ¿sabes cuántas cantidades de sodio trae eso? Puede matar a una persona hipertensa. Entonces ya hay otro problema. Ahora a la persona hipertensa, que no es diabética, le perjudica eso. No va a salir la empresa y va a decir sin sodio, Ujú. porque ahora ya va a tener sin azúcar y sin Sí. sodio. Muchas de las grandes empresas no les interesa que estés No bien. les interesa. Y ojo, siempre hay cosas a profundidad. Entonces, creo yo que el decir si es bueno o es malo no entra en un catálogo como de ese tipo de cosas. Creo que ahí es más bien monitorear que la comida chatarra en un atleta de alto rendimiento no es buena. Ujú, No es buena. Claro, la comen, por supuesto, pero no tiene sentido decir si es buena o es mala. De una, evidentemente uno puede pensar que no es lo correcto, porque pues, un atleta de alto rendimiento ujú. es eso, es una Sí. máquina. Fíjate, me gustó mucho el libro de Platón, de Diálogos de Platón, que Ujú. habla sobre Sócrates. Sí, Y él decía, pues, que al final el hombre tiene que ir hacia la virtud, hacia todo lo que está bien. Y él decía que el hombre que actúa mal ujú, no actúa necesariamente porque sea malo, actúa porque es un ignorante. Y me gustó mucho ese concepto que decía, es que las personas que tú ves que fallan en la vida, que fallan en la dieta, que fallan en nutrición, probablemente según Platón, según Sócrates, es porque carecen del conocimiento, carecen de la teoría, carecen de la información de decir, hey, es que esto es malo. Con base en tu objetivo, esto es malo por esto, por esto, por esto, por esto, ujú, y debes comer esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ujú. Es muy difícil que un jugador joven de 12, 13, 14, 15, 16 años, Sí, que es una edad clave para definir si realmente va a ser profesional o no, ujú. tenga esos conocimientos. Y más si vienes de una familia que carece de esos conocimientos, pues ahí tienes que después del entrenamiento, pues tienes ahí a todos en los tacos de canasta. Claro. Tienes ahí que papitas, tienes que metes infiltrado a casa club tu pizza, tu Ujú. coca. Yo creo que es también por eso, ¿no? Porque Sí. falta esa teoría en la cabeza de los jugadores. Mira, te pongo en contexto esto y para que lo escuchen y lo Ujú, entiendan y lo vean desde esa perspectiva.
Yo que he estado metido cuidando la alimentación, ¿qué hace un nutriólogo deportivo? ¿Cuál es su fundamento del nutriólogo deportivo? Y creo que esto lo tiene que tomar muy en cuenta. Ejemplo, todos los colegas que trabajamos en la Liga MX, principalmente de fútbol, sabemos cómo están las cosas. No nos podemos hacer tontos. Todos sabemos que es por una falta de cultura y todos sabemos que es una falta de decisión. Las grandes ligas en el mundo se basan desde una teoría, desde la competitividad. Si nosotros no tenemos competencia, nosotros estamos compitiendo desde el inicio mal. ¿A qué iba? ¿A los cuántos años debuta un jugador en México? Ahorita vemos a dos, tres, el de Tijuana, vemos a lo mejor los de Pachuca, ¿no? Pero ¿cuántos más? Sí, la gran mayoría que es 20. Claro, o sea, no es como en otras ligas donde, y hablando en esa competitividad, entonces si tú llevas al futbolista en una categoría, ejemplo, sub-21, quiere decir que es un jugador que está entre primera división y una sub, vamos a decirlo así. Se supone que ese jugador de sub-21 tiene que llegar como cereza al pastel. ¿Con qué? Con todos los hábitos. El hábito de ser profesionista y de ser profesional desde toda la perspectiva para primera división. El tema es que en México el futbolista, lo reitero otra vez, es dedicado en el sentido de lo que tiene que hacer, pero creo que no se le da el valor importante a la nutrición. Sí. Y a veces nosotros trabajamos desde una perspectiva de los gustos. Y es ahí el problema, porque no es tanto por un gusto, es tanto por una situación de ser profesional. ¿Por qué? Porque el nutriólogo deportivo tiene la obligación de saber cómo hidratar, cómo suplementar, qué debe de comer en todo momento, desde ¿A qué hora comer? a qué hora comer, monitorear todo, 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 todo. ¿Por qué? Si nos vamos al alto rendimiento, no al fútbol, pero que es parte de, ¿cuál es la clave del éxito? ¿Cuál es el combustible? Eso es lo que de repente yo con los PFs trato de que ellos entiendan esa perspectiva, porque a veces es lo mismo que pasa en los gimnasios, en la parte del fitness. La persona va al gimnasio esperando ponerse físicamente bien, pero no hace dieta. Entonces, si no haces dieta y si entrenas, no vas a ver cambios, a menos de que tengas una genética súper dotada. ¿Hay futbolistas con una genética dotada? Claro que sí. ¿Cuántos? De 10. ¿Uno? Entonces, ¿a qué voy? Si tú en esa parte de grieta entre la parte de preparación física y la parte de nutrición, no haces así, estamos totalmente, como siempre pasa de repente, así. Porque, ejemplo, se exige en el entrenamiento, se exige en la parte del partido, eh, pero en la parte de la nutrición, es como, lo he puesto de ejemplo. Imagínate que tú llegas a entrenar al club y entrenas mal. Todos entrenan mal. Porque si eso lo llevamos como ejemplo a la comida, ¿cuántos hacen todo lo que es para que tengas ese performance? Ejemplo, entraste en calentamiento en el gimnasio, perfecto, check. Después pasaste a una rueda de pases, check. Después te pusieron a hacer pasadas, check. Lo cumpliste. Tuviste que dar el 100 porque te están monitoreando con un GPS. Y estamos viendo todo ese. Ok. ¿Y con la comida? Es lo mismo. Tú vas al gimnasio como mujer y como hombre, haces 3 horas de gimnasio y le preguntas a tu nutriólogo, es que ¿por qué no bajo? Porque no estás haciendo lo otro. Entonces, si tú le pones atención a la comida en el futbolista hablando en México, el performance, porque ya saben entrenar y saben portarse a la altura en eso. Lo que falta es esto. Y las instituciones a nivel de fútbol tienen que dejar que el nutriólogo haga su trabajo. Todos creen saber de nutrición. Desafortunadamente es el área donde todos se meten y todos opinan, pero yo no puedo ir a opinar como profesionista en el área de nutrición en temas tácticos, o yo no puedo ir a opinar en temas de elegir jugadores, o yo no puedo opinar en temas médicos, o yo no puedo opinar en un punto en un ejemplo, en utilería, ¿no? Oye, porque, ¿sabes? Pero sí, vamos a decirlo, no porque lo hagan, pero cualquier persona
hasta el que hace el aseo puede decir, no está bien la manzana. Y se vuelve una situación que no se compagina. Yo con las vivencias que tuve en el extranjero, te das cuenta, ejemplo, en Estados Unidos, cómo tienen esa adherencia. Porque el high performance que existe allá lo hacen desde una perspectiva de hacer una máquina. Entonces entienden que la nutrición, ese 70%, a pesar de que el entrenamiento es muy pesado, que es el 20%. No aplica solamente para la persona que se quiere ver físicamente bien, pues. Esto aplica que es el 70% de todos los cambios que tú quieras sufrir físicamente hablando. Si tú cumples con ese 70%, que es comer tus porciones, pesarlas, hacer lo que es, suplementarte a las 12 del día o a las 3 de la tarde, lo que te toque una pastilla X, tomar tus recuperaciones, tinas de inmersión, etcétera, etcétera. Y aparte, ese 20% es un entrenamiento importante, pues claro, vas a tener un nivel de competitividad alto. Sí. El tema es que en México, la competitividad alta, cuando nos preguntamos realmente, ¿dónde está? Hasta entrar a la liguilla, ¿qué pasa en las ligas de Europa? Todo el año. ¿Qué pasa con los equipos de segunda división en Inglaterra, en España, en Italia? Hay competitividad desde el inicio. ¿Por qué? Porque saben ellos lo que significa ir hacia allá y lo que significa estar abajo. Y aquí en México, desafortunadamente, hay una parte amortiguada, pues, donde si yo me cuido al 100, vamos a pensar cuál es la diferencia que no me cuide. Entonces, hay mucha exigencia en la parte de entrenamiento, de dar el máximo, el máximo, el máximo, el máximo, pero es como yo, que también trabajé como entrenador de gimnasio. ¿De qué me sirve yo llegar y lo veo en la realidad, poner a correr 30 minutos, después dar un circuito a las pesas de 1 hora y después otros 30 minutos de cardio? Entonces, salió todo sudado, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Sale comiéndose X cosa, ni siquiera se recupera y pasa un mes, otro mes, otro mes, otro mes y no ves un cambio. Por eso hoy en día, cuando tú ves las disciplinas en los gimnasios del spinning famoso que de hace años, la gente sentía satisfacción salir sudada, pero te estás deshidratando, no estás quemando grasa por ahí. Sí, al final, sí. Estás quemando muy poca grasa, totalmente diferente. Y la segunda, dijeron, bueno, ya el spinning no nos está pegando, hay que hacer un antro ahora en el spinning. Y que salga una luz, que salga la música, y ahora le voy a meter movimientos. Y digo, claro, puede existir todo eso, pero ojo, 70% es la comida. Sea quien sea, te lo voy a decir sea quien sea. Cualquier persona de alto rendimiento y persona convencional que busque un resultado físico estético de alta competitividad, de alto rendimiento, 70% es dieta. Sí. Así de fácil. En un mundo de locos, el cuerdo es el que está loco. A mí me ha tocado experimentar algo que yo creo que a muchos nos ha tocado vivir, que cuando te empiezas a cuidar, la cultura te critica. Cuando te empiezas a cuidar, la sociedad te critica de, ay, dale, tómate una chela, Claro. o tómate estas papitas, o Claro. no pasa nada. Claro. También esa es la cultura de la que a veces hablas, que es raro que cuando tú haces las cosas bien, parece que hasta la gente te puede criticar un poco, ¿no? Entonces también ahí tienes que ser fuerte en tu convicción. Sí, porque un ejemplo, nosotros estamos hablando como si nos metemos a una situación del alcohol. El alcohol lo que hace en consecuencia dañina hacia el deportista es que no le hace bien porque te deshidrata y al deshidratarte hace que tu masa muscular no se desarrolle como es. El tema es por qué estás tomando, no es que no tomes. Porque todo pasa, lo dije al inicio, ¿no? Es un equilibrio y una adherencia. Si nosotros no tenemos una adherencia y un equilibrio, tenemos un resultado negativo. Sí. Por eso nosotros, ejemplo, aquí en la clínica, tratamos de que el paciente de alto rendimiento o la persona que viene a una consulta convencional se lleve una adherencia y un equilibrio de las cosas que está buscando. Porque si no, lo vemos en la parte de las instituciones. Si el PF, el preparador físico, le exige al futbolista que corra, que haga, que deshaga, sí, pero yo como le exijo también que haga el 70% de la alimentación, si él por un tema de egos o por un tema de no querer hacer por lo que le están criticando en su casa, ay, es que no te vas a comer ahora esto, ¿en serio no te vas a comer la hamburguesa? Pero ¿qué de malo tiene que te comas ahorita un elote?
Ujú. O sea, ¿no te puedes comerte un chocolate? No, pues es que eso no es vida. Sí. El tema es el equilibrio de cómo lo ves. ¿Exageramos en carbohidratos? Sí, creo que, Creo. o sea, bueno, Porque volviendo, como que estamos muy acostumbrados al tortilla ujú, en todos lados. Fui a Colombia y bueno, la arepa, arepa. como siento, los carbohidratos en sí es algo, o la tortilla, las galletas, todo eso es algo barato de comprar Ujú, y es algo que alimenta muchas masas. claro. O sea, ¿tú crees que como cultura exageramos un poco los carbohidratos que ingerimos? Lo que pasa es de que los carbohidratos no es tanto que Mm, sea el ujú, problema, sino el meollo del asunto es que son carbohidratos obviamente simples y que obviamente en las culturas, sobre todo pues aquí en México, se acostumbra mucho a meter grandes cantidades y los niños pues empiezan a crecer con eso y ahora quítales el hábito de sus carbohidratos. ujú, Y obviamente hay que entender que ese tipo de carbohidratos pues no son benéficos ujú, y al grado de que pues en este caso son más en atracción de dulce, ¿sí? Que en atracción de otras cosas. Por eso, yo lo que siempre digo es, si tú vas a meter una dieta alta en carbohidratos, tienes que explicar el por qué. ujú. Entonces, creo yo que sí tenemos un exceso muy grande de carbohidratos porque la gente lo ve desde una perspectiva más accesible. Ejemplo, hay una marca de galletas que te puede costar 50 50 pesos y les encanta a los niños y se las mandan al colegio. Después de ese hábito malo que hiciste, ¿cómo les vas a quitar esa situación para que les des ahora un pan integral? Ujú, Ese es el problema, que existen carbohidratos por clasificar buenos y malos, pero el problema es que tú consumes mucho de los malos y ujú, muy pocos de los buenos. Y esa generación va creciendo y van quedando más generaciones y van teniendo esa situación que cuando el tema del deportista quiere ser profesional, le cuesta trabajo quitar esos hábitos. sí, ¿Por qué? Porque viene desde casa, por tema de costo, por tema de la cultura, etcétera, etcétera. Para mí, la tortilla, los frijoles, lentejas, etcétera, etcétera, existe desde hace mucho tiempo. El tema son las cantidades. Por sí. eso yo siempre digo, ejemplo, la papa no engorda. Ujú, El que engorda eres tú, pero porque te ujú, comes muchísimo carbohidrato que tiene mucho almidón, ¿sabes? Entonces creo que es mejorar los hábitos. Nuestra situación como nutriólogos va mucho desde la parte preventiva y dar buenos hábitos a la sociedad. sí, Los que nos dedicamos al tema del alto rendimiento tenemos que hacerle hincapié al futbolista, al deportista general o a quien sea como tal que esté en el deporte profesional, es que tiene que mejorar su estado porque de eso vive ujú, y es la exigencia que tiene hacia lo demás. Te paso un dato. eh, Hace 10 años, el futbolista promedio estaba entre los 9 y 10 kilómetros de distancia. ujú. Ahorita está de los 10 a los 14. Ok. Es decir, hay más demanda. Entonces el fútbol se hizo más atlético. Y al hacer más atlético el deporte, quiere decir que los cuerpos a nivel composición corporal son más en eso, más atlético, más formado, más masa muscular, más estructura. ¿Cómo logras eso? Otra vez, parte de la nutrición, 70%. Entonces, aquí en México, pues sí nos topamos todavía con un rezago en ese sentido, ¿sabes? Sí. Entonces, es importante que la gente que escucha todo esto y que hay muchos padres de familia que sé que tienen a sus hijos en las escuelitas Ujú. de fútbol. ¿Por dónde empezar? Ponle un chico que tal vez, digo, sabemos que muchas veces el fútbol viene, digo, el fútbol abarca lo bonito del fútbol que hay de todas las clases sociales, ¿no? Claro, Pero muchos de los jugadores que terminan siendo profesionales vienen de clases sociales bajas. sí. Una persona que tal vez vive muy al día, ¿por dónde puede empezar esta vida? Un ejemplo, yo preguntaría en ese punto es, ¿por qué pones a tus hijos en una clase en las tardes? Ejemplo, fútbol, ejemplo, básquetbol, ejemplo, cualquier actividad física que demande para el niño. ¿Por Ujú, qué pasa eso? Porque hay que ser honestos. La realidad no va por el tema del deporte. La realidad va porque no los quieren tener en su casa. ujú, Y vuelve lo mismo. Estamos haciendo las cosas mal. Porque estamos haciendo todo por superficie, no desde abajo. Si tú le vas a meter la cultura a tu hijo o a tu hija o a quien sea desde chicos de que tienen que hacer un deporte, sí o sí, no tiene que ser así. ¿Por ujú, qué? Porque tú preguntas ahorita, ¿cómo hacerle? Lo tenemos que hacer desde el cambio del chip del papá. ujú, Esa es una.
tenemos que fomentarle el deporte desde una perspectiva no para que deje el iPad, no para que deje de estar de ocioso en la casa, sino por un tema de hábitos. Entonces, de nada sirve que el niño vaya en las tardes a hacer alguna actividad física, como tú quieras llamarle, y no tenga buenos hábitos de alimentación. Porque tú como padre sabes en el fondo que lo único que hiciste fue quitarle el ocio. Ujú. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay más allá de eso? Entonces a nosotros como profesionales dentro de la salud, ¿en qué nos perjudica ese tipo de cosas? De que no estamos siendo conscientes. Ujú. Entonces, todo parte, uno, que los papás se den cuenta que estamos haciendo las cosas mal, todos los papás, y te lo digo porque hay muchas escuelas eh, aquí en Guadalajara, en México, lo que tú quieras, que yo permitiría mejor meter a un hijo a una escuela de fútbol o a una escuela de básquetbol o de tenis o lo que sea, pero que ya sea encaminado a que él pueda ser profesional. Ujú. ¿Para qué? Para que él tenga un beneficio, porque se supone que ahí te van a encaminar a que tengas buenos hábitos, porque ahí sí te van a decir, a ver señora, a ver señor, su hijo o su hija trae sobrepeso, o ¿por qué no le manda agua? O, ¿sabes? En cambio, en una escuela común y corriente, pues ¿qué pasa? Que a veces esos cuidados no están, porque todos sabemos en el fondo que el niño lo único que hace es ir a divertirse. Sí. Y qué bueno que tocas ese tema porque ahorita lo quiero tocar así. En Argentina, caso específico de Argentina, eh, los futbolistas que salen a muy temprana edad son chicos que no les queda otra. Ujú. Son chicos que tienen 14, 13 años que juegan contra los de 18 y 19 años. Entonces, ¿por qué Argentina sí y por qué nosotros no? Porque ellos sí tienen esa cultura y porque nosotros no tenemos esa cultura. Porque vuelve a lo mismo, porque allá lo ven diferente. Nosotros no lo vemos como normalmente es. Por eso, todo lo que implica el tema médico, el tema nutricional, el tema de performance, el tema de preparación física, te cuento algo rápido para que Ujú. veas. Hay una que me contaron a mí, voy a decir un nombre que es famoso Ujú. y voy a decir el otro que no me compete decirlo, pero Ujú. cuando llegó Sergio Ramos al Monterrey, Ujú. sabemos Sergio Ramos lo que hace en sus cuidados personales. Yo pregunto, ¿quién es Sergio Ramos? Es un crack. Es un jugador campeón del mundo que jugó en equipos que tienen obviamente un potencial impresionante Ujú. y es una máquina. Ujú. Y toca cosas que dices, wow, es un profesional, ¿no? Él entrena los músculos del cuello. A ver. ¿Por qué? Porque es un gran rematador. Pero había un jugador en Monterrey que antes de que llegara Sergio Ramos, de repente él hacía eso, porque por su posición y por temas tácticos, pues él tenía que también tener eso. Pero él lo hacía solo y algunos compañeros se burlaban de él, como diciendo, estás loco, que estás entrenando. Llegó Sergio Ramos y vieron a Sergio Ramos hacer eso. Entonces se quedaron todos en shock. Vieron a Sergio Ramos que mete una bicicleta al sauna y ahora ya muchos hacen eso. Entonces mi pregunta es, ¿en serio necesitamos ver a un jugador, claro, de esos niveles en top mundial, etcétera, etcétera, para hacer eso? Y nosotros mismos que ya teníamos esa iniciativa, lo vemos como de. Ujú. Entonces es cuando nosotros decimos, creo que nosotros en esa parte nos hacemos el mismo daño porque no creemos desde lo que podemos cambiar de una en ese punto. Y cuando llega otra persona que es de renombre o lo que tú quieras, ahí sí creemos. Ujú. Cuando son cosas muy básicas. Y por eso toqué eso. Ujú. El niño en México puede mejorar sus hábitos, pero desde su casa. No necesitas tener una cantidad de dinero como familia importante para poderle dar a tu hijo una alimentación saludable. ¿Por qué? Porque hoy en día somos pues uno de los países con más obesidad en el mundo y sobre todo creo que eso viene no tanto porque haya comida chatarra y porque el azúcar y porque los carbohidratos en exceso, bla, bla, sino porque en tu casa no está el hábito y tú creces con eso. Yo siempre pregunto, ¿en serio por qué no verduras? ¿En serio por qué no fruta? ¿En serio por qué no comer más limpio? Darle una recompensa a tu hijo Ujú. no significa que le des la bolsa de dulces, Sí. significa que le des un equilibrio. Entonces, si le agregas a eso, pues evidentemente, bueno, lo mismo, las exigencias en los entrenamientos, en las escuelitas de paga o lo que tú quieras, a veces no son iguales
que las que realmente ya traen una capacidad de formación. Sí. Entonces, yo creo que parte mucho de tener estandarizado el buen hábito desde tu casa. Sí. En Colombia me tocó grabar con la doctora Lina Rubiano, es una doctora Ujú. especialista en medicina oriental, y ella es médica tradicional occidental, pero se fue a estudiar también varios años a China, y dice que ahí le voló la cabeza por la perspectiva que ellos tenían como más holística y más de unión, de que todo tiene que ver, que tal vez la migraña tiene que ver con, por ejemplo, temas de alimentación también, ¿no? O sea, como que todo tiene que ver. Ujú. Que un olor de acá tal vez tiene que ver con otra parte del cuerpo y todo eso. Sí, Y ella decía que en Oriente está muy normalizado desayunar verduras. Yo decía es que ellos muchas veces desayunan verduras. Y aquí en México, bueno, aquí en Latinoamérica muchas veces parece que las verduras tienen como un horario, ¿no? claro. Nomás es la comida Ujú. o la cena. Pero para hacerte preguntas muy puntuales, ¿qué le conviene desayunar o cuál es esa primer comida que le conviene ingerir a una Claro. persona post sueño? Justamente para romper el ayuno, Ujú, ocupamos regenerar otra vez mucho tema hormonal. Entonces, ujú, obviamente tiene que haber proteína, carbohidratos y muy poco de grasa. Sobre todo hay que entender que lo que ocupa tu cuerpo, hablándolo como tal, al levantarse, pues eso otra vez entra en ese nivel de focus. ujú, Y no hay como meter un carbohidrato pues complejo, ¿no? Ejemplo, a mí me gusta mucho irme a la rice cake, ¿no? Con crema de almendra, con crema de cacahuate orgánica, ujú, ponerle algo de fruta, frutos rojos, ejemplo, un buen café, ujú, ¿sí? Algo de cafeína y meter algo de proteína, que lo más típico pues es un omelette de claras que tenga combinación de espinacas. No tanto voy por los embutidos, la ujú, verdad, me voy más por un tema más natural. Las espinacas pues tienen hierro. Entonces, cuando lo vemos en esa parte compleja de lo que involucra proteínas, carbohidratos y grasas, puede ser acompañado también con aguacate y omitiría un tanto el jugo, ujú, ¿sí? El jugo no es que sea malo, el tema es que en ese momento dar un pico de glucosa tan alto puede ser ujú, una repercusión para que en un próximo momento del día tengas una picada, ¿sabes? ujú, Entonces, yo omitiría el jugo sobre todo, ¿no? No tanto porque sea malo, otra vez vuelvo a lo mismo, ujú, no es que sea malo, sino que yo más bien me iría vaso de agua, café sí, y metería esa situación, que es lo que siempre de repente recomiendo, ¿no? A nivel deportivo. A nivel bienestar es básicamente también lo mismo, porque es una buena forma de interactuar para tu inicio del día, ujú, ¿sabes? Las personas que llevan algún tipo de dieta, algún tipo específico de ayuno, o los que están en una nutrición estética, pues cambia, o sea, sí, claro, cambia porque es totalmente diferente a esa armonía. sí. Hablando, eh, te puedo hacer unas preguntas muy Sí, sí, puntuales sí, que aquí sin problema. tengo. Ujú. Eh, nos siguen, como te comentaba, muchos jóvenes. Por ejemplo, un, un niño de 15 años, un joven de 15 años, no le conviene tomar café por tema de que su sistema nervioso sigue en desarrollo, ¿puede ser? Puede ser, pero hay que recordar que la cafeína o sea, no se ha demostrado que hay un Ujú, momento en la edad adulta para decir, lo que se ha demostrado son las cantidades que ujú, son permitidas. Hay que tener claro que, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema de los inicios de los atletas, ejemplo, olímpicos, hay un nutriólogo muy famoso que se llama Francis Holloway, no sé si lo sí, ubican. Bueno, sí, él es muy amigo, ujú, he tenido algunas interacciones con él. Hay otro que es argentino, se llama Luciano Espena, es el actual nutriólogo de la selección argentina, con la cual he tenido alguna interacción. Aquí en México, pues está Beatriz Bullosa, que también tengo muy buena relación con ella, Margarita, bla, bla. Entonces, saben perfectamente, hablando de estos personajes, porque han estado también en mis cuidos en temas ya olímpicos, ujú, el reclutamiento de esos niños, ejemplo, adolescentes, entre una edad de pubertad, de cambio hormonal, 11 10 años, perfecto, 13 14 se ha visto que se han suplementado con cafeína. ¿Por qué? Porque la cafeína va a tener una interacción sobre tu eje nervioso central, pero activando principalmente una situación motora, porque ellos ocupan tener un desplazamiento diferenciado a lo que una persona convencional de clase hace. ujú, Es decir, la exigencia en el Comité Olímpico Nacional de los Estados Unidos es 3 veces
3 veces que el de una persona convencional. Oye, Iván, pero a los 14, 15 años, sí, a los 14, 15 años. No sé si ustedes sepan, por ejemplo, la gimnasia artística en Estados Unidos o en Rusia o en esos países muy desarrollados en ese tipo de actividad olímpica, tiene un desgaste brutal en articulaciones, en calorías, donde un niño en un entrenamiento al día va de casi 2 horas y media de estar haciendo ese tipo de movimientos. Ujú. ¿Qué es lo que provoca la cafeína? Focus, concentración. Oye, pero un niño a esa edad no lo... ¿Quién dijo? Desde Ujú. ahí ya lo estamos clasificando mal. ¿Por qué, Iván? Porque nosotros lo estamos viendo como niños. No. El Comité Olímpico Nacional ya te ve como atleta. ¿Qué es un atleta? Un atleta es una máquina. Sí. No es un ser humano. Yo les digo, me gusta la definición de que un atleta es una persona capaz de llevar su cuerpo a un Al nivel que una persona normal nunca lo Claro. llevaría. Es más, vamos a decir algo más profundo y más cañón. Ujú. ¿Sí sabías que el fitness no es salud? Sí. Y pueden decir, pero ¿cómo? Pues, te estoy haciendo algo saludable. No, porque el cuerpo no está diseñado en ese punto. Tú estás llevando tu cuerpo al extremo. Por eso eres un atleta. Ujú. El que hace un triatlón es un atleta. El, el punto de tú ser un deportista de alto rendimiento, sea de 13, 14, 15, la edad que sea, te están viendo como atleta. Entonces el tema de la cafeína no es otra cosa más que un estimulante que ayuda a tu performance porque ya te están clasificando como atleta. Sí. Si eres un niño o una persona de esa edad, en ese punto, no como atleta, sino recreacional, no se recomienda. Sí. ¿Por qué? Porque los estímulos son diferentes. Totalmente. Entonces, no es necesario. Pero para un atleta, si lo vemos desde la pregunta hacia un atleta de 11, de 12, de 13, de 14, claro, no hay ningún problema. No hay algo que nos diga, no, porque si yo digo, ejemplo, yo ahorita ya no soy lo que era antes como atleta y me puedo tomar 5 cafés al día, el tema es cuánta cafeína me estoy metiendo y qué tan perjudicial está siendo para mí o qué tan no perjudicial está siendo. Sí. Esa es como la diferenciación, ¿sabes? Sí, me gusta. Sí, sí, sí. ¿A qué edad puedes empezar a tomar creatina? Desde los 13 años, 14 años puedes. Ok. Obviamente va a depender mucho de para qué quieres usar. Hay que recordar que el nuevo estudio que acaba de salir de la creatina, el monohidrato de creatina como tal, se ha demostrado que también tiene, pues obviamente, provechos para el tema cognitivo. Ujú. ¿Sí? Todas las señalizaciones neuronales también ayuda principalmente a eso. No tanto ya viendo desde la parte del performance y del alto rendimiento, sino que también se demostró en ese punto, donde hasta los gramos cambiaron. Tú puedes Ujú. tomar hasta 20 gramos de creatina al día. Ujú. Y aquí se rompe un mito. Todos pensábamos que la creatina en algún momento pues tenía problemas para la salud, ¿no? ¿Quién lo decía? ¿Cuánta gente evidenciada se ha muerto por creatina? ¿Cuánta gente evidenciada se ha muerto por proteína? Ujú. El punto es que todo este tipo de suplementos, y sobre todo la creatina, ha tenido mucho estudio. Ayuda a la regeneración de energía, a la recuperación muscular y a que tu masa muscular no se pierda. Ojo, porque luego te la venden pensando que la creatina es para que te pongas tronadísimo. Y Ujú. no es cierto. La creatina te va a ayudar a un soporte. Es tu soporte nutricional en la parte de rendimiento y en la Ujú. parte de recuperación. Pero justo se demostró que ayuda mucho para la parte cognitiva. Sí. Entonces, desde esa edad, sin ningún problema, tú puedes tener un uso de la creatina, tomándolo en cuenta como atleta. Como una persona recreacional, para mí, que entiendas los hábitos, Ujú. que entiendas la adherencia, vete desde los 16 Sí. años. ¿Cuáles son los suplementos esenciales en un futbolista? Sobre todo lo que es proteína y solatada, para mí tiene que ser una proteína de asimilación rápida. Yo ya estoy dejando por ahí las proteínas whey, no porque sea Ujú. mala, pero yo quiero que algo sea de rápida asimilación, sobre todo hidrolizada y solatada, creatina, omega 3, lo que es el multivitamínico, Ujú. lo que es obviamente la parte que luego se les olvida, el tart cherry, Ujú. que ayuda al tema antiinflamatorio, todo lo que viene siendo la parte de glutamina, que también es un aminoácido importante que se encuentra en la masa muscular, todo lo que tiene que ver con antioxidantes Ujú. y con terapias alternativas, sueroterapia, el tema de la recuperación a nivel de células madre y todo lo que tiene que ver con regeneraciones de NAT, porque eso va a hacer que tengas una recuperación más importante. Me gusta. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Eres futbolista profesional? ¿Juegas hoy? En 3 días tienes otro partido.
¿Qué hacer para llegar bien físicamente? El descanso va a ser bien importante. Tienes que dormir 8 horas, sí o sí, 8 horas. Después de que cumplas tus 8 horas de sueño post al partido, vamos a ponerlo más en contexto. Terminas el partido, te tienes que recuperar con glucógeno. ¿Con medio de qué? Carbohidratos. Principalmente carbohidratos. Las proteínas son importantes, pero en ese momento las proteínas es en un porcentaje menor. En porcentaje mayor los carbohidratos. Tienes que rehidratarte muy bien con sales minerales importantes. Tienes que suplementarte para la noche, ejemplo, citrato de magnesio, y tienes que dormir 8 horas. Al día siguiente tienes que seguir depositando energía por medio de la que es la parte de la alimentación, carbohidratos, o sea, buena ingesta de carbohidratos para recuperar tu glucógeno. Acuérdate que tienes 72 horas para recuperar la parte del glucógeno naturalmente, solamente que nosotros hacemos por la parte de la nutrición, pues que eso se potencialice más rápido porque vas a tener un partido en 3 días. Tenemos que hacer después de esa recuperación, ahí sí meter muy buena ingesta de proteínas para la reparación a nivel tejido muscular, hacer muy bien tu recuperación, que ya sabemos todos, inmersión, el tema de masaje, etcétera, 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 pistolita, bla, 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 y volver a tener una muy buena siesta, una muy buena comida a nivel de carbohidratos, a nivel de proteína y sobre todo que sea mediada en grasa, porque al final del día ahí no estamos pensando en eso. Y otra vez en la cena, hacer la misma secuencia. ¿Por qué? Porque tenemos 72 horas para un partido como tal. FIFA sí lo puso. Entonces lo importante es hacer esa secuencia. Los carbohidratos después del partido hasta las 72 horas post el partido son la clave para que llegues 3 días después al partido. Sobre todo si eres titular y te toca en una posición demandante, tienes que tus depósitos de energía recuperarlos por medio de eso. Sí. Y la suplementación, que obviamente creo que todos sabemos, después del partido, utilizar proteína, meter cantidades de creatina porque eso nos va otra vez a regenerar. El tema de los omegas porque nos va a ayudar las articulaciones. Es como ese aceitito que se ocupa para nuestro vehículo, ¿sabes? Porque muchos futbolistas después del partido tienen el error de comida libre. Creo que después de una carga tan fuerte de demanda energética es cuando más calidad le tienes que meter a tu comida, ¿no? Claro, ejemplo, nosotros no, hay una teoría, ¿no? Que ya se disipó desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en la Liga de Francia, normalmente después de los partidos hay cerveza, ¿no? La cerveza tiene cebada, sin alcohol. O sea, es decir, te dan una cerveza sin alcohol, pero porque trae cebada, es una forma de carbohidrato rápido en el cual tu cuerpo lo va a asimilar porque estás anabólicamente hablando muy activo. Entonces, aquí en México no podemos hacer esa estrategia. ¿Se puede hacer? Sí, pero no se implementa porque no existe la cultura ni la adherencia a eso. Entonces, termina un partido de fútbol, sí te puedo dar una pizza, sí te puedo dar una hamburguesa, ejemplo, pero en proporción a lo que tú hiciste. Sí. Si tú tienes un partido 3 días después, lo importante es que te recuperes limpio, no que te recuperes libremente. ¿Por qué? Porque te atascas de todo, tus niveles de glucosa se elevan, la insulina se dispara y en lugar de darte un beneficio, te das un perjuicio, porque tú piensas que normalmente por atorarte todos esos carbohidratos simples, comida ostentosa y esas calorías ostentosas, pues evidentemente vas a concentrar mucha sangre en el estómago, pero no va a ser benéfico, porque no vas a tener una buena asimilación, una buena absorción. Si el partido lo tuviste hoy y el partido lo vuelves a tener en una semana, puedes comer algo sucio, pero porcionado, que para eso es importante la presencia del nutriólogo, para que el nutriólogo esté verificando cuánto está comiendo y la recomendación del nutriólogo, no la recomendación del futbolista o del deportista, porque entonces no. Sí. Pero un ejemplo, el PSG, después de un partido que tuvieron de la Champions, antes de subir al bus, se les reparte su pizza y una cerveza. Y es un muy buen recovery. El tema es que a veces uno lo ve y dice, eso voy a hacer, y se convierte en una pachanga. Sí, literal. Exactamente. A veces pasa, me gusta mucho tocar el tema de la importancia del sueño y de cómo dormir bien está recontra condicionado por lo que cenas y a qué hora cenas. Claro. ¿Qué nos puede recomendar ahí? ¿A qué hora cenar? Sí. ¿Qué cenar para potenciar tu calidad de sueño? En mi caso, yo siempre le recomiendo a los futbolistas cenar a las 8 de la noche, sobre todo muy ligero. Hablando de carbohidratos de asimilación rápida,
pero es que no tengan gluten, ¿sabes? Y obviamente una cantidad de proteína, a mí me gusta más darles en la noche salmón y darles tilapia, de una asimilación más rápida. La pechuga de pollo también, casi no me gusta el tema de la carne de res en las noches porque pues es más pesado, ¿sabes? Y eso puede mermar con el sueño. Entonces, de preferencia que cenes a las 8 y que más o menos a las 10 de la noche ya estés por dormir para que tengas una actividad de sueño profunda entre 7 u 8 horas. Eso es como lo más recomendado hacia una parte de recuperación y que tengas un buen sueño, una muy buena calidad de sueño. Sí. El tema es que si vienes cenando a las 10, muy ostentoso, no lo que se te indica, es a lo que yo voy, es a lo que iba cuando mencionaba lo del tema de los entrenamientos y la nutrición. ¿Cómo monitoreas tú como nutriólogo que están haciendo ese seguimiento? ¿Y cómo encajas para que cuando un futbolista se lesiona o lleva un buen performance, es como que quieres desenvolver todo? Porque todo al final del día en el entrenamiento es medible, pero en la nutrición no es medible, es confiar en. Entonces, si nos vamos al tema del sueño, si no tienes un buen sueño, te perjudica al día siguiente. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor cenaste a las 10, cenaste muy ostentoso porque te fuiste con tu novia y te dijo, quiero ir al cine, comieron palomitas, metieron nachos y después se fueron a los tacos y pues por darle el gusto a la novia o tú lo hiciste solo, porque según tú te lo merecías, te vienes durmiendo a las 12 y te tienes que despertar a las 7. Y se me hace muy interesante. ¿Por qué cuando duermes mal, al día siguiente te dan ganas de comer más, te dan ganas de como más esa cosa dulce? O sea, ¿por qué cuando duermes mal es más difícil tener esa disciplina de nutrición? Porque acuérdate que, como lo dije al inicio, tu eje hormonal cambia. Entonces, lo que es la grelina y la leptina, que son las principales que regulan el apetito, no están en una comunión porque tu cuerpo, acuérdate que cuando tú duermes, no descansa internamente. Él está haciendo funciones metabólicas y anabólicas y también catabólicas como tal. Entonces, ese tipo de inercia, al tener ese flujo mal visto, por así decirlo, con la calidad del sueño, al día siguiente te repercute con hambre, porque tus hormonas están desequilibradas. Por eso yo siempre digo, una persona que sufre de obesidad hay que preguntarle los hábitos, no vamos a decirlo, es que sí come mucho, pero ¿por qué come mucho? ¿Por qué lo mismo que se está comiendo en las noches en cantidad no lo hace en el día? Es que en la noche me da más hambre. ¿Por qué? Y lo dije desde hace un rato, la ansiedad. Entonces, ¿qué está provocando la ansiedad? Entonces, obviamente, esa ansiedad generada en la noche por no dormir bien te está provocando que al día siguiente comas. ¿Y esto por qué pasa? Por un tema hormonal. Sí, totalmente. Tienes partido. ¿Qué comer y a qué hora comer antes de tu partido? De preferencia, vamos a verlo visualmente en un plato. En el plato nos vamos con la mitad del plato de pasta, lo que es muy pocas verduras para no tener temas de distensión, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues no provocar hasta mismas flatulencias. La idea es que el futbolista no sienta ninguna sensación a nivel estomacal, a nivel gastrointestinal como tal. Y meter una calidad de proteína importante, que vuela lo mismo. Ahí podemos meter salmón, pescado, en este caso tilapia, un medallón de atún. Puedes meter también la pechuga de pollo sin condimentos. Es muy desagradable que el futbolista esté eruptando. Y una muy buena cantidad de frutos secos. Eso es muy importante. Y la hidratación, importantísima. Yo en este caso, en los equipos que he estado, siempre me gusta acercarme con el jugador, darles una botella de agua preparada con electrolitos específicos para los que sé que van a jugar. Nosotros como nutriólogos hacemos una prueba de hidratación antes del partido o en la mañana muy temprano para saber su deshidratación o su nivel de tema de densidad urinaria. Y nosotros en ese punto saber abordarlo previo al partido. Porque tú puedes comer bien, pero si estás deshidratado, es como que también un juego, ¿sabes? Entonces tienes que cuidar mucho esos aspectos. Ese plato tiene que ir muy bien, como lo acabo de comentar, y meter el tema de la hidratación. Eso es muy específico. Sí. Para llegar, de preferencia, si tú juegas a las 7 de la tarde, tendrías que comer a la 1 o 2 de la tarde. Ok, 4 horas antes ya prácticamente dejar de comer. Sí, 4 o 5 horas aproximadamente, porque hay que recordar que también siempre nosotros como nutriólogos en el alto rendimiento tenemos que estar en el vestidor para saber abordar al futbolista desde una perspectiva o al deportista de acuerdo a la demanda que va a haber, qué Sí. otra cosa poder
meter en el momento para tener los picos de energía estables, Sí. equilibrados. O sea, durante el partido, por ejemplo, en el medio tiempo, ¿qué comida ves en un vestidor de primera división? Bueno, tenemos desde la parte de barras energéticas, barras de proteína, tenemos los pickle juice, que es pepinillos, jugo de pepinillos, tenemos jugo de betabel, geles deportivos, tenemos bombas de sodio y tenemos bebidas con carbohidratos, en este caso de maltodextrina, de lo que es fructosa, Sí. y sobre todo pues tenemos precursores de óxido nítrico para que el jugador pues se sienta con una estabilidad después de haber tenido una interacción de partido Sí. y tratar de nivelarlo para que salga otra vez con un tanque próximo al partido, ¿no? Sí. Muchos de los jugadores se lesionan por baja de glucógeno, no, Ok. no tanto porque estén deshidratados. Entonces, muchas lesiones vienen también por tema de nutrición. De hecho, yo puedo considerar que el bajo glucógeno muscular se considera hasta un 70% de riesgo de lesión a nivel de algún desequilibrio de ruptura. Y es un jugador que nos está viendo, ¿cómo puedes saber? Porque en este caso tú como nutriólogo, al final de lo que estás midiendo, tú puedes pensar que es más por un tema de deshidratación, pero el jugador no viene repuesto de energía desde 3 días antes. Sí. Es que por eso yo quiero hacer un hincapié, y lo saben todos los colegas a nivel de la competitividad, que nosotros tenemos que tener un apoyo muy grande, más allá de la opinión de sí o si no. ¿Por qué? Porque todo lo demás es medible, pero el tema de la nutrición, como se convierte en el 70% del cambio o del tema del éxito deportivo, no significa que vas a meter más goles, no significa que vas a tener más chances de meter goles, significa que vas a tener un mejor performance por la nutrición, que es ese 70%. Si el futbolista 3 días antes no hizo bien una recarga de glucógeno, porque todos los días está descargando glucógeno, y las mitocondrias están generando energía, sí, pero deficiente. Entonces, ¿qué debes de hacer? Recuperarte bien. El jugador se va a su casa, tiene que hacer su otra comida, su colación y su cena como un profesionista, como un profesional. Si no lo hace y llega al partido, día antes del partido, entonces come lo que hay en el buffet, en la concentración, eso no va a bastar. Claro. Porque lo estás haciendo superficialmente y no lo vienes haciendo desde días atrás. Sí. Llega el día del partido, otra vez ahí te estamos monitoreando, perfecto, llega la situación y hay un desgarro Sí. o hay un tirón. Entonces, híjole, se acalambró, deshidratado. No, es la baja de glucógeno. El glucógeno es parte importante de que viene encaminado a una fatiga muscular. Y si hay una fatiga muscular, va a haber una baja en su rendimiento. Y si se sigue exigiendo, va a haber microrupturas. Lo decía López Chicharro, uno de los médicos en el Real Madrid, que una de las lesiones principalmente viene por eso, porque hay que entender cómo funcionan los sustratos energéticos. Uno de los sustratos energéticos pues vienen siendo principalmente pues el glucógeno, otro pues en este caso la parte de las grasas y otra de la parte pues viene siendo de lo que tú metes a nivel de carbohidratos. Sí. Entonces, ¿cómo se manejan esos sustratos? Pues evidentemente por una recuperación. Pero si tú vienes acarreando 3 días, 4 días malos como profesional, pues no esperemos que prepartido y durante el partido tengamos potencialmente un riesgo de lesión mínimo. Para tener niveles correctos de glucógeno con una buena recuperación y buena alimentación, ¿tienes o te tienes que suplementar? Sí, te tienes que suplementar porque es Ok. parte de. Ya. Pero obviamente lo que hace todo en función de esa recuperación es la comida y el descanso. Sí. Es parte fundamental. Es normal, por eso siempre lo decimos por lógica. En la nutrición no es de que alguien tiene la varita mágica, es algo que es lógica. Si tú tienes un Mercedes o tienes un carro de alta competitividad que tiene tantos caballos de fuerza y tú le llenas el tanque, pues eso te va a dar una distancia. Y vas a llegar a ese punto de distancia y vas a ocupar rellenar el tanque para regresar al punto de inicio. Es lo mismo en el ser humano. Si tú tienes una alta demanda, porque ahora el fútbol es muy atlético, ¿qué se supone? Que tienes que ser más profesional. Tienes que cuidarte. Antes no era así. Antes el futbolista le bastaba en ser tipo Riquelme, en ser tipo el Turco Mohamed, en ser del tipo Cuauhtémoc Blanco, donde en su momento ellos te pueden decir, yo ni siquiera había nutriólogo, pero hoy ¿qué pasa? Hoy es sí cuidarte.
Sí. Entonces, el que no se cuida tiene desventaja. Por eso dije, si la Liga MX estuviera en una competitividad muy alta, no sé dónde estaríamos ahorita. Ujú. Es decir, me refiero que estaríamos en un nivel más alto en un área de performance. Sí. Pero como no está tanto ese nivel de competitividad, evidentemente cuesta trabajo. ¿Y tú crees que vamos hacia allá? ¿Crees que las cosas están haciendo bien para que en 5 o 10 años estemos como potencia? Yo la verdad, desde mi punto de vista, y le tengo muy buen afecto a este Israel, que está en la selección mexicana. Él tiene mucho tema científico, compagino mucho con él. Tenemos ideas muy similares donde hemos platicado que justamente en las tendencias que nosotros vemos es que tenemos que ser, ya no clasificarlo como lo veamos ahorita, que es futbolista profesional, sino es mandarlo a un futbolista elite profesional. Ujú. Y yo pregunto, en México estamos en un punto elite. Me podrán decir, sí, pero para mí elite se refiere no por el tema de si eres bueno o eres malo. Para mí elite se refiere al tema del cuidado. Es decir, cuando tú ves equipos como el Manchester United o cuando tú ves equipos como el Manchester City, Ujú. Pep Guardiola cuando tuvo el éxito eh, en Barcelona, él fue el primer, por así decirlo, el primer cuerpo técnico que le dio esa injerencia a la área de nutrición. Si no mal recuerdas, cuando él brinca del Barcelona, siendo muy exitoso, él se lleva a la nutrióloga, se lleva a su médico que estaba en Barcelona como tal, se lo lleva al Bayern Múnich. Ujú. Y en el Bayern Múnich ellos se dan cuenta que tienen un área de oportunidad muy importante en la composición corporal de ciertos jugadores específicos en puntos estratégicos del sistema que él quería. Estaba Goretzka, Mario Götze, Lewandowski, y de repente empezaron a ver cambios corporales en el Bayern Múnich. Ujú. ¿Por qué? Porque empezó él a fijarse en la tendencia hacia dónde iba el fútbol en ese punto. Se va a Manchester City. Y justamente tú ves en Manchester City, se los llevó también al Manchester City, Ujú. porque ya sabían la forma de trabajo. Y te encuentras a un Grealish, te encuentras a un Bernardo Silva, te encuentras a jugadores muy armados, a un Sterling que en su momento estaba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que están entendiendo el punto de la nutrición. Sí, la columna vertebral de casi todo, de Manchester City, pues es Rubén Díaz, es Rodri, Ujú, Haaland, que claro, son, pero casi siempre la columna vertebral de equipos grandes, de sí, equipos importantes, son personas claro. físicamente. Para mí, eso que tú dices, yo lo pondría en un contexto si tú me preguntaras, ¿qué sería importante en una columna para que un equipo de fútbol tenga éxito pensando en la elite? Sobre todo tiene que haber una columna de personas de ese nivel a lo que tú buscas. Ejemplo, la base de la nutrición, que es el 70%, pues tiene que estar un experto, absolutamente un experto, readaptador, fisio, médico del deporte. Y obviamente el que compagina esto, que es el de performance, el tema de un preparador físico, Ujú. que están implicados en la misma situación de entender a llevar al futbolista, aunado a que el futbolista, institucionalmente hablando, tiene que entender hacia dónde se dirige. Sí. Por eso creo yo que si con lo que tú me preguntaste de si vamos para allá, yo creo que todavía estamos en una transición, honestamente, Ujú. y lo podemos ver en números, sobre todo de composición corporal. Creo que todavía nos falta porque salen jugadores muy habilidosos a nivel físicamente, quizá no. eh, ¿Por qué? Pues porque evidentemente no tenemos desde abajo esa situación. Fíjate que eso me llama mucha atención. En Uruguay tuve la oportunidad de serme muy amigo de Andrés Barrios Ah, y ok. él me decía que él podía predecir el oro olímpico si iban a ganar medallas con base en la composición corporal de los atletas que iban por nación. En Sí, el sí, sí. fútbol podría pasar algo similar, que tú con base en la composición corporal del equipo, tú puedes predecir si habrá éxito o no. Justamente si te vas a esa estricta palabra de poner como una condición, Ujú. para mí ahí sí, te voy a decir por qué. En Holanda, justamente, una de las situaciones que ya se ve, sobre todo en el Ajax y en el PSV, es que todo va encaminado a un performance, donde tú puedes ser 2001 y tú puedes tener una estatura muy grande y una estatura muy baja. Se van por el de la estatura más grande. Ujú. ¿Por qué? Porque están pensando ya en un atleta. Eso es lo que
los chicos que vean esto, que lo escuchen, los padres que escuchan esto y que vean esto, tienen que entender que la exigencia hoy en día ya no es que le sepas pegar bien a la pelota, Ujú. que sepas ser bueno, que tengas ese rol de barrio, ya no. Es un atleta en todo el sentido de la palabra. Sí. No va desde una situación de que tú eres bueno en los regates, no, es un atleta. Ujú. Y lo vemos obviamente cuando, por ejemplo, la araña, el que Ujú. estaba en River Plate, Sí, Julián. Julián Álvarez, pasa al Manchester City. ¿Por qué cambió? Sí. ¿Por qué tienen tanta adaptabilidad? Y nosotros cuando vemos ejemplos muy claros de futbolistas mexicanos al momento de que dan ese brinco a Europa, les cuesta trabajo la adaptación, porque la exigencia ya es muy grande. Allá no hay una zona donde tú te conformes. Ujú. Eh, el ejemplo de este Álvarez, el Machín, que se fue al West Ham, que también, digo yo, es una liga de primer mundo y siendo titular él, Raúl Jiménez estando en el Fulham o en el Wolverhampton cuando estuvo en su momento, se les ve características físicas diferentes. Ujú. Justamente aprovechando, hay una nutrióloga mexicana en la Liga Premier, la cual también admiro mucho. En algún momento pudimos ahí compartir algunas cosas. Ella está en el Aston Villa. Y justamente en algunas cosas que he visto de lo que publica y de lo que hace, es que tienen bien claro, en ejemplo, en esas ligas, lo que es el área de nutrición. O sea, el área de nutrición no va en ponerle la comida al jugador. Y siento que a veces eso es lo que se ve. Ujú. Es el que lleva la hielera, es el que pues puso el suplemento, es el que ordenó la comida, es el que midió, es el que dice si está obeso, Ujú. está gordo, está bien. No va por ahí, porque el área de nutrición está encaminada a un área de performance, Ujú. sobre todo para lograr un éxito. Sí. Ah, me encanta. Iván, para ir cerrando, algo que te gustaría comentar o invitar a la gente que nos está viendo aquí también a Guadalajara. Sí, pues mira, a mí me gustaría mucho que tuviéramos una conciencia diferente, que hiciéramos esa conciencia hacia nuestros hijos, niños y niñas, evidentemente desde esa perspectiva real de que está en nosotros como padres, está desde nuestra casa el fundamento del equilibrio, la adherencia, el cambio de cultura, porque pues hoy en día tenemos mucha tecnología, pero no está bien aprovechada. Ujú. Entonces, yo los invito a que tengan esa reflexión y los chicos que están en esa parte de transición entre el fútbol, ejemplo, y que quieren saber cómo comer y cómo suplementarse, qué es mejor y qué es peor, no va más encaminado a un tema de eso, sino va más encaminado en ser disciplinado. Ujú. Ser disciplinado desde que te levantas hasta que te duermes. Hay que entender que un buen atleta de alto rendimiento es un profesional en toda la extensión de la palabra. Entonces creo que desde ahí lo tienen que entender para forjar, pues evidentemente, ese entendimiento de que no son personas normales, son atletas y un atleta es un ejemplo. Sí. La verdad hay que decirlo así. Cuando vemos a Cristiano Ronaldo, podemos ver sus goles, podemos ver su físico, pero es un ejemplo. A nivel competitivo es un ejemplo como tal, ¿no? Ha estado en las mejores ligas del mundo, sigue compitiendo, sigue demostrando en la selección, va a llegar a un mundial Ujú. increíble. Entonces, son este tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, invitarlos a que ahí vayan a las redes sociales, Ujú. que vean todo lo que es la esencia de lo que en este caso yo hago. Ujú. Y bueno, aquí en Guadalajara, pues tenemos este centro integral que eres bienvenido para que Gracias. también tengas pues un poquito de auge. Estaría bueno que viéramos una dinámica. Sí. Aquí tenemos una parte integral donde cuidamos el wellness y el bienestar. Ujú. Esto es un lugar preventivo donde tenemos la parte nutricional, tenemos los tratamientos anti-envejecimiento y tenemos todo una idea, porque imagínate, desde que tú llegas aquí, tomamos muestra, sobre todo de sangre, damos valores, damos una medición, tenemos datos reales de cómo estás y en ese sentido sugerimos qué es lo mejor para ti. Y vamos a ponerlo como ejemplo, si un futbolista se quiere recuperar mejor, pues bueno, aquí tenemos muchas alternativas para que se sienta desde una perspectiva más completa. Que esto, ejemplo, en los equipos ya muy desarrollados en Europa, lo tienen a una situación de recuperación máxima, porque tiene un alcance. El tema es que como todavía los equipos en México todavía no lo ven desde una perspectiva tan, tan que se haga así, pues es como cuando de repente los equipos en Europa dijeron, es que tenemos que tener salud dental Ujú. para que
también eso sea productivo. Y luego dicen, entonces ahora sí lo voy a implementar yo. Entonces, si vamos a ese ejemplo, yo creo que no hay tiempo que perder y yo creo que lo que más se tiene que ejecutar es que la gente conozca, que venga aquí a la clínica, a conocernos como tal, que estamos hablando de esa clínica, se llama Ginevitalis 360. Como tal, vemos salud, vemos el bienestar, vemos el wellness, vemos todo ese performance y que sepan la claridad que tenemos y que mejoren principalmente en todo sentido su bienestar, ¿no? Me encanta. Te pueden mandar mensaje a tu Instagram. Sí, ahí yo tengo en mis redes sociales, estoy como Iván Eduardo Fitness Pro, igualmente en Facebook, igualmente en TikTok, igualmente en Twitter, bueno, en X. Entonces ahí estamos en las redes sociales también activos. Obviamente todos mis servicios como tal en temas de asesoramiento va implicado a todos a todos los deportes, ¿sí? Tengo mucha experiencia no solamente en tema de fútbol, sino también en tema de maratones, triatlones, en temas de ciclismo. Por ahí he colaborado también con boxeadores, entonces, mm, por eso digo, la gente no se tiene que confundir cuando escuche nutriólogo deportivo, tiene que entender que es abarcar todo, ¿no? Pero obviamente los años de experiencia, pues ya lo tenemos bien claro, así que esperarlos con los brazos abiertos, que sigan teniendo estas dinámicas, es muy importante tener este tipo de interacciones para que la gente sepa lo que hoy en día se viene haciendo en tema de nutrición, en tema de cuidado y todo eso. Me encanta, Iván. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. Para la gente que nos está viendo, la idea es esta precisamente de los podcasts que aprendan, que vean todo lo que pueden hacer para mejorar su carrera. Y creo que una cosa es motivarlos y otra cosa es con base sólida mejorar su carrera y pues es lo que estamos haciendo. Entonces, gracias por estar aquí, que le den like, que dejen en los comentarios también lo que les pareció y bueno, que lo compartan también con sus amigos. Y, Iván, muchas gracias. Un gusto, ¿eh? Estamos ahí. Sí.